Para tomar adecuadamente la presión arterial, entonces debemos ubicar al paciente, como ven en la imagen, sentado con el brazo apoyado en una posición cómoda, y entonces primero debemos hacer que el paciente no hable durante la medición. Haber hecho que el paciente previamente haya vaciado la vejiga, es decir, que haya ido a orinar, que tenga apoyada su espalda, que no cruce las piernas para evitar que haya contracción en algún espacio, que apoye los pies y que no queden flotando. El brazo debe estar a la altura del corazón y el brazalete sobre el brazo que se considera desnudo, en el que vamos a realizar la toma. ¿Qué es lo que no deben hacer ustedes? Entonces, evitar estar pendiente de la manillita, de la que ustedes ven ahí que parece como un relojito. Evitar estar pendiente únicamente de esa manillita, sino que fijarse en el sonido que produce el fonendo. Entonces esta manillita es la que les recomiendo, por favor, no estarla mirando y no fijarse solamente en ella. Evitar colocar el fonendo, que es este que ustedes ven aquí, por fuera del tensiómetro, porque si no, no me va a dar algo realmente adecuado. Hay quienes lo hacen por encima del tensiómetro, entonces está peor todavía. Eso lo vamos a ver cuando nos veamos y les voy a explicar la técnica adecuada y cómo educan sus oídos, porque esto es de educarlos y no de hacerlo porque sí. Si la toma está inadecuada, nos va a dar un valor errado y posteriormente, pues si decimos por ejemplo que está bien, solamente como por saltarnos el requisito, pues podemos estar causando en el paciente un daño grave porque no se le trató algo que sí estaba inadecuado. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la saturación de oxígeno. Es una medida que se toma a la cantidad de oxígeno que está disponible en la sangre. Y esta me indica cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno, qué tan unido a los glóbulos rojos está. Recuerden que quien transporta oxígeno son los glóbulos rojos por medio de hemoglobina. Estos glóbulos rojos los van a repartir por todo el cuerpo, entonces los niveles de saturación óptimos que encontramos o que necesitamos están entre 95 y 100% de la saturación que se encuentra en todo nuestro cuerpo. La saturación puede estar hasta más o menos en 90 si se encuentra uno en lugar donde son muy altos sobre el nivel del mar. Pero si está por debajo de 90, lo que me indica a mí es que ya hay hipoxemia. Es decir, que el nivel está muy por debajo de los valores normales de oxígeno en sangre y que lo más seguro es que el paciente tenga dificultad respiratoria. Esto es lo que pasa con los pacientes COVID-19. La saturación de oxígeno marca más o menos por debajo de 80, que ya su respiración no es la adecuada, y esto pues lógicamente les impide poder continuar porque tienen una dificultad respiratoria bastante marcada. Entonces recuerden que hipoxemia es bajo niveles de oxígeno en sangre y ustedes se preguntarán qué podría causarme a mí la hipoxemia. Entonces, ¿qué me puede causar realmente que yo llegue a un nivel de hipoxemia severo? La respiración superficial o artificial, el oxígeno que está reducido en el aire que inhalamos, por ejemplo, cuando son altitudes muy altas, valga la redundancia, cuando estamos por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. También lo puede producir algunas enfermedades pulmonares o de tipo coronario del corazón. Y lo que conocemos como apnea del sueño, que son personas que tienen pequeños espacios donde no respiran cuando están durmiendo. La hipoxemia también puede provocar en las personas pérdida de la memoria porque no hay un flujo de oxígeno que llegue al cerebro, y también la dificultad para resolver operaciones matemáticas a raíz del tiempo. Además de esto puede generar alteraciones de la personalidad y también trastornos de la percepción. Percepción es cómo nos vemos
y de la conciencia, pues de cómo pensamos. ¿Qué síntomas son los más frecuentes cuando existe hipoxemia? Entonces tenemos mareos, problemas respiratorios, en su mayoría dificultad respiratoria, distensión abdominal, encontramos el abdomen bastante distendido, puede haber debilidad en nosotros porque no podemos respirar fácilmente, confusión debido a que no hay buenos niveles de oxígeno en nuestro cuerpo, trastornos en el sueño, puede existir entumecimiento y hormigueo, sobre todo en los brazos y alrededor de la boca, algunos espasmos musculares que se nos dan en las manos o en los pies, como contracciones en las manos y en los pies, y dolor en el pecho y palpitaciones. Continuamos hablando entonces de la escala de Glasgow. Es una escala que se utiliza para hacer medición del nivel de conciencia. Lo único que me permite medir el nivel de conciencia. ¿A quién se la hago? A los pacientes, únicamente a los pacientes que yo considero que perdieron el estado de conciencia, y sobre todo son esos pacientes que estuvieron en un accidente de tránsito o que por algún motivo se golpearon la cabeza, o pacientes que están en condiciones demasiado graves como traumas, sepsis y UCI. La escala de Glasgow me mide qué tan grave fue el trauma que sufrió este paciente y me lo mide por unos numeritos. Entonces, si está de 3 a 8 se considera grave, si está de 9 a 12 se considerará moderado y de 3 a 15 es leve. Entonces, ya vamos a revisar la escala para que lo puedan comprender mejor. La escala de Glasgow mide 3 espacios que a cada espacio me le va a brindar un valor. Lo primero que me mide es la respuesta o apertura ocular. Esta puede ser espontánea, es decir, que el paciente lo abre sin decirle nada y se le da un puntaje de 4. Si tenemos que decirle que abra los ojos a una orden verbal o al llamado, básicamente, entonces se le va a dar un puntaje de 3. Y si tenemos que tocarlo y hacer que le duela para que abra los ojos, le daremos un puntaje de 2. Y si a pesar de que lo llamemos y lo pellizquemos, él no da por ningún lado, entonces se le dará un puntaje de 1. El puntaje más bajo que existe es 1. Y como son 3 espacios a los que se les va a hacer puntuación, entonces el puntaje más bajo que existe en todo el Glasgow es 3. En cuanto a la respuesta motriz o motora, se va a hacer en 6 oportunidades la evaluación. Si la primera es que obedece órdenes o lo hace de manera espontánea, se le va a dar un puntaje de 6. Si hay que localizarlo al dolor, es decir, si yo debo tocarlo para que ese paciente